Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, El Green New Deal Global, de Jeremy Rifkin. Espero que les esté gustando. Estamos en la primera parte, capítulo número 3. Hoy vamos a leer el tema Preparar a la fuerza laboral estadounidense para la era verde. Espero que les guste. La desvinculación del sector de las comunicaciones, el sector eléctrico, el sector de la movilidad y la logística y el sector inmobiliario de la civilización de los combustibles fósiles apenas ha empezado en Estados Unidos. Sin embargo, el cambio en la configuración de la fuerza laboral, producto de la transición hacia una economía de la tercera revolución industrial, ya se está percibiendo en el aumento del empleo en las 4 industrias que componen el sistema nervioso de la nueva economía verde. Las estadísticas son impresionantes. Según el US Energy and Employment Report de 2017 realizado por el Departamento de Energía, casi 1 millón de estadounidenses están trabajando en el sector de la eficiencia energética, la energía eólica y solar y los vehículos eléctricos, casi 5 veces el actual número de empleos de la industria eléctrica de los combustibles fósiles. Si incluimos los trabajadores a tiempo parcial de la industria de la construcción empleados en la renovación de los edificios, la cifra asciende a 3 millones de estadounidenses que trabajan total o parcialmente en los sectores eólico, solar y de eficiencia energética. Estas cifras crecerán exponencialmente cuando la nación centre su atención en el Green New Deal para efectuar la transición hacia una infraestructura de la tercera revolución industrial en las 2 próximas décadas. Preparar a la fuerza de trabajo de una nación para las diversas competencias que serán necesarias para transformar toda la infraestructura del país en un paradigma inteligente y verde requerirá formación o reciclaje a una escala similar a la emprendida por Estados Unidos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando de pronto la fuerza laboral masculina fue destinada al esfuerzo bélico y se pidió a las mujeres que se hicieran cargo de las industrias del país en el frente doméstico. Esta tarea aparentemente imposible se realizó en menos de 18 meses en todas las industrias. Recientemente ha tenido lugar un creciente debate respecto a una movilización y formación similares entre los licenciados universitarios y los alumnos de instituto para adoptar sistemas de aprendizaje en las comunidades e industrias destinadas a construir y fomentar infraestructuras verdes. Según un estudio de la Brookings Institution, en la actualidad hay 14.5 millones de trabajadores dedicados a las infraestructuras en 50 estados. Estos trabajadores son en su mayoría hombres blancos que no reflejan la diversidad racial o de género de la población en su conjunto. Menos del 20% de los trabajadores en los campos de la energía verde y la eficiencia energética son mujeres y las personas negras suponen menos del 10% de la nueva fuerza laboral. Brookings señala que la transición hacia la economía de la energía implicará fundamentalmente 320 ocupaciones exclusivas en los principales sectores industriales: producción de energía limpia, eficiencia energética y gestión medioambiental. Estos empleos requerirán cierta formación vocacional y profesional en áreas como diseño, ingeniería y conocimientos técnicos. Curiosamente, los salarios por ahora de los nuevos empleos verdes superan a la media nacional entre un 8% y un 19%, y lo que resulta igualmente importante, los trabajadores en la parte inferior de la escala de ingresos ganan entre 5 y 10 dólares más por hora en relación con los empleados comparables en la vieja economía. El problema es que buena parte de la fuerza de trabajo existente consagrada a las infraestructuras está cercana a la jubilación, lo que plantea la cuestión de cómo preparar a la nueva generación con las destrezas necesarias para que Estados Unidos realice la transición hacia una era verde post-carbono. Los gobiernos estatal, municipal y comarcal están empezando a crear academias de infraestructuras, cuyo propósito es volver a formar a la fuerza laboral en activo y preparar a la generación más joven para los nuevos empleos que acompañan el cambio a una economía de la tercera revolución industrial. Por ejemplo, en 2018, la alcaldesa del distrito, Muriel Bowser, creó la DC Infrastructure Academy, una iniciativa conjunta entre la ciudad y colaboradores públicos, privados, entre ellos Washington Gas, DC Water y Pepco.
la compañía eléctrica para formar a los trabajadores que viven en los barrios más desfavorecidos de la ciudad a fin de facilitarles el acceso a las nuevas oportunidades de empleo verde. El Green New Deal ha abierto un debate en todo el país sobre la formación verde a través de programas de servicios estatales y nacionales, un cuerpo verde, un cuerpo de conservación, un cuerpo climático y un cuerpo de infraestructuras que ofrecerán un salario digno y certificación profesional tras la finalización del servicio que permitirá a una generación más joven avanzar en sus carreras en una creciente economía verde. Estas iniciativas cuentan con amplios precedentes. El Peace Corps y AmeriCorps Vista han demostrado ser muy valiosos a la hora de fomentar el servicio público y ofrecer oportunidades a los más jóvenes para que aprendan nuevas habilidades que los han ayudado a seguir sus carreras y encontrar trabajo. Sindicatos, gobiernos locales, universidades, centros de formación profesional y escuelas de comercio desempeñarán un papel decisivo al colaborar con los diversos cuerpos de servicio en la preparación de la nueva fuerza laboral ecológica del siglo XXI. Agricultura ecológica inteligente. Aunque los 4 sectores clave que definen la infraestructura crítica de la sociedad son los gigantes que gestionan, impulsan y mueven la actividad económica, la vida social y el gobierno, juntos dejan una considerable huella de carbono. Seríamos negligentes si olvidáramos el sector agrícola, porque es un gran consumidor de energía y produce una enorme huella de carbono. Cultivo, irrigación, cosecha, almacenamiento, procesamiento, empaquetado y envío de alimentos a mayoristas y minoristas utilizan una enorme cantidad de energía. Los fertilizantes petroquímicos y los pesticidas representan un porcentaje significativo de la factura energética. Operar la maquinaria agrícola también constituye un gran gasto de energía. En la Unión Europea, el cultivo de las cosechas y la cría de animales utilizan la mayor parte de la energía en la cadena de valor alimentaria, lo que supone 1/3 de la factura eléctrica. El procesamiento industrial añade otro 28% al uso total de la energía. El empaquetado y la logística representan el 22% de la energía total consumida. La eliminación final de los desperdicios alimentarios supone en torno al 5% del uso total de energía. Probablemente las estadísticas de los granjeros estadounidenses son comparables. Centrémonos por un momento en la cría de animales. Sin duda, a la gente le asombrará saber que el ganado es responsable de buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura humana. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el ganado, fundamentalmente bovino, pasta en el 26% de la tierra libre de hielo de nuestro planeta. En la Tierra hay aproximadamente 1.400 millones de vacas, que son una relevante fuente emisora de metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 25 veces superior al CO2. Las vacas también emiten óxido nitroso en las heces. El óxido nitroso tiene un potencial para el calentamiento global 296 veces superior al CO2. Pero esto es el principio de la historia. En Estados Unidos, más de la mitad de las cosechas se utilizan para alimentar a los animales, según un estudio del Instituto de Medio Ambiente. Si lo comparamos con la producción de fuentes de proteína basadas en las plantas, los bueyes y otros rumiantes requieren 20 veces más tierra y generan más de 20 veces más emisiones de efecto invernadero que las legumbres por unidad de proteína consumida, lo que hace a la producción intensiva de ganado y la cría animal relacionada una realidad increíblemente ineficiente. Y luego está el triste hecho de que la principal causa de deforestación en muchos países del mundo es proporcionar tierras de pasto para el ganado, lo que implica muchos menos árboles para absorber las emisiones relacionadas con el calentamiento global. Sin embargo, es alentador que las generaciones Millennials y Z sean cada vez más conscientes del problema que plantea el ganado y estén realizando una transición hacia un régimen alimentario más vegetariano o incluso vegano. También las cadenas de comida rápida están empezando a introducir alternativas vegetarianas. En abril de 2019, Burger King anunció que vendería hamburguesas vegetarianas en sus 7.300 establecimientos en Estados Unidos a finales de año. Por desgracia, el sector agrícola y alimentario en todo el mundo se ha quedado rezagado en relación con otros sectores comerciales.
en la desvinculación de los combustibles fósiles. En Europa, por ejemplo, solo el 7% de la energía total utilizada en la agricultura procede de fuentes de energía renovable, en claro contraste con el 15% de la combinación energética global. Apartar al sector alimentario de los combustibles fósiles y de la agricultura petroquímica en Europa, Estados Unidos y el resto del mundo es una tarea exigente. Sin embargo, el sector de la alimentación está empezando a prestar atención a este desafío. Sustituir las prácticas agrícolas petroquímicas, especialmente el uso de fertilizantes y pesticidas, por prácticas orgánicas y ecológicas, se está extendiendo por Europa, mientras que Estados Unidos se queda atrás. En la actualidad, el 6,7% de la tierra cultivable en los 28 estados miembros de la Unión Europea se dedica a la agricultura ecológica, mientras que solo el 0,6% de la estadounidense se destina a estos menesteres. Sin embargo, la venta al por menor de los alimentos orgánicos está creciendo y alcanzó los 45.200 millones de dólares en Estados Unidos en 2017. La demanda de los consumidores está impulsando la transformación. Un creciente número de estadounidenses están dispuestos a pagar más por alimentos ecológicos y sostenibles. A medida que este mercado crezca, más agricultores realizarán la transición hacia prácticas de cultivo ecológicas, lo que bajará el precio de los alimentos orgánicos en el comercio minorista. Los granjeros también se están uniendo para crear cooperativas eléctricas y empiezan a instalar tecnologías de energía solar, eólica y biogás. Parte de la electricidad verde se utiliza en la granja y el resto se vende al Internet de la energía, lo que crea una segunda fuente de ingresos. Los granjeros también podrán disfrutar de una tercera fuente de ingresos a través de la agricultura de carbono. El cultivo de cobertura, la rotación de cosechas y la siembra directa son formas sencillas que han demostrado mantener el carbono en el suelo. Por ejemplo, una simple siembra de cultivos de cobertura, centeno, alubias o avena, contribuye a mantener el carbono, el nitrógeno y otros nutrientes orgánicos en el suelo. La agricultura de carbono permite un doble beneficio: absorbe CO2 de la atmósfera y lo almacena en el suelo, donde contribuye al crecimiento de las plantas y aumenta el rendimiento. Si el Departamento estadounidense de Agricultura reorganizara tan solo una pequeña cantidad de sus masivas subvenciones a la agricultura del país, que actualmente asciende a 866.000 millones de dólares, y ofreciera incentivos para que los granjeros aplicaran la agricultura de carbono en sus campos, el impacto sobre la captura y el almacenamiento de carbono sería notable, lo que frenaría el cambio climático. A la vez que los granjeros se beneficiarían de un aumento de la rentabilidad, los granjeros también podrían ser compensados con desgravaciones fiscales estatales y federales por reforestar parte de su tierra y crear depósitos adicionales de carbono para capturar y almacenar las emisiones de CO2. Aunque la construcción de instalaciones solares y eólicas para producir electricidad verde en las granjas y la agricultura de carbono para contener el CO2 serán contribuciones importantes para crear una sociedad ecológica, hay una oportunidad aún mayor de expandir ambos esfuerzos en las tierras propiedad del gobierno federal. Un tercio de la masa continental y de las costas permanecen en manos federales. En los últimos años, un creciente porcentaje de esa tierra se ha arrendado a la industria de los combustibles fósiles para extraer carbón, petróleo y reservas de gas. Sorprendentemente, las emisiones de efecto invernadero procedentes de la extracción de combustibles fósiles en tierras de propiedad federal representaron el 23,7% de todas las emisiones de CO2 en Estados Unidos entre 2005 y 2014. En la actualidad, un escaso 5% de la energía renovable del país se produce en tierras públicas. El Green New Deal debería invertir las prioridades. El arrendamiento de terrenos federales públicos para la extracción de combustibles fósiles debería ser eliminado. Al mismo tiempo, habría que fomentar la apertura de terrenos públicos para la producción de energía solar y eólica a mayor escala para asegurar el suministro de energía verde a Estados Unidos en el siglo XXI. Por otra parte, los terrenos públicos de la nación, sus bosques, pastos y monte bajo, actualmente solo atrapan el 15% de las emisiones de CO2
de la extracción de combustibles fósiles de esos mismos terrenos públicos. Al eliminar por completo la extracción de combustibles fósiles y reforestar donde sea posible, los terrenos públicos se convertirán en los pulmones de Estados Unidos al absorber las emisiones industriales de CO2 durante los años de transición hacia la era verde. El cambio de operaciones mecánicas a digitales en las granjas también está empezando a alterar el modo en que los alimentos crecen, se cosechan, se almacenan y se transportan. La introducción progresiva de la infraestructura del Internet de las Cosas promete grandes ganancias en eficiencia agregada y productividad a los granjeros, procesadores de alimentos, mayoristas y distribuidores estadounidenses. Los granjeros ya están utilizando el emergente Internet de las Cosas, colocando sensores en sus campos para supervisar las condiciones meteorológicas, los cambios en la humedad del suelo, la diseminación del polen y otros factores que influyen en el rendimiento. También se están instalando mecanismos automáticos de respuesta para garantizar unas condiciones idóneas de crecimiento. A medida que la infraestructura del Internet de las Cosas se pone en marcha, con la implantación de sensores en las cadenas de suministro para efectuar el seguimiento de cada fase del proceso agrícola, desde la siembra hasta el destino final en el comercio minorista, los granjeros, los procesadores, los mayoristas y los distribuidores de Estados Unidos podrán aprovechar el flujo de Big Data en su cadena de valor y aumentar su eficiencia agregada, a la vez que reducen su coste marginal y la huella ecológica en la gestión y el suministro energético de las granjas y en el procesado y el transporte de los alimentos, con lo que llevarán a la industria alimentaria más allá de la era química hacia una era ecológica mediada por la nueva interconectividad digital inteligente. La edad de la resiliencia, la forma en que nos comunicamos, aprovechamos la energía de la tierra, nos desplazamos, buscamos refugio y nos alimentamos son tan básicas para la organización de la vida económica y social que solemos darlas por sentado, hasta que una perturbación fundamental en nuestra forma de pensar en ellas y utilizarlas fuerza una revolución en nuestra orientación social y en nuestro modo de percibir el mundo que nos rodea. Nuestra forma de vivir en una sociedad ecológica y digitalmente mejorada está demostrando ser muy diferente de la de nuestros antepasados en una civilización mecanizada de combustibles fósiles. En este sentido, el Green New Deal tiene tanto que ver con un cambio de conciencia como con un cambio de infraestructuras. Al principio de la era de los combustibles fósiles, un aristócrata francés, el marqués de Condorcet, capturó la esencia de la nueva conciencia en el apogeo de la Revolución Francesa, con un pasaje lleno de esperanza que ahora se ha transformado en un inquietante recordatorio del lugar al que hemos llegado en los 2 últimos siglos. Estas eran sus palabras: no se han fijado límites a la mejora de las facultades humanas, la perfectibilidad del hombre es absolutamente indefinida, el progreso de esta perfectibilidad a partir de ahora, más allá del control de todo poder que podría obstaculizarla, no tiene otro límite que la duración del globo en el que la naturaleza nos ha puesto. La visión de Condorcet se convirtió en el marco filosófico de lo que se ha dado a conocer como la Edad del Progreso. Ahora sabemos más, rodeados por la masacre provocada por la civilización de los combustibles fósiles, las odas enérgicas a la Edad del Progreso y la perfectibilidad del hombre se oyen rara vez, y cuando así sucede es en voz baja. La edad de la resiliencia se cierne sobre nosotros. La infraestructura del Green New Deal está diseñada para una era de la resiliencia. Sus propios componentes, aplicaciones y operaciones nos permiten adaptarnos a una naturaleza antaño pacificada y domesticada que ahora se torna violenta y con suerte nos permitirán sobrevivir a los crecientes desafíos climáticos que acosan a la Tierra. Esta es la razón por la que un cuerpo verde, un cuerpo climático, un cuerpo de infraestructuras y un cuerpo de conservación, formados por millones de jóvenes estadounidenses, es algo más que una carrera profesional hacia nuevas oportunidades de negocio y empleo en la próxima era. Estas agencias federales, estatales y locales serán las primeras en responder a las catástrofes climáticas y en proporcionar ayuda y misiones de recuperación que llegarán a ser una realidad constante y no una rara anomalía. Cada comunidad tendrá que estar continuamente alerta y preparada para un desastre si queremos adaptarnos con éxito
a un futuro incontrolable que ya está aquí. En este nuevo mundo, la seguridad nacional tendrá más que ver con las catástrofes climáticas que con las amenazas militares. El Pentágono, la Guardia Nacional y el Ejército de Estados Unidos ya están reformulando sus misiones y priorizando sus operaciones críticas en torno al despliegue para afrontar desastres climáticos. La nueva realidad es que ahora todas las comunidades son vulnerables a un clima que ha cambiado radicalmente. En la edad de la resiliencia, cada comunidad es potencialmente una comunidad desfavorecida en realidad. Nadie escapa a la ira del planeta. La infraestructura inteligente de la tercera revolución industrial y el Green New Deal son nuestra primera línea de defensa en la adaptación al cambio climático. En cierto sentido, es nuestra esperanza para el futuro. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, El Green New Deal Global. Terminamos de leer el capítulo número 3. Los espero en el siguiente video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.